Bienvenidos a una edición más de Personajes Geniales, programa producido por el Centro Ricardo Salinas Pliego y por ADN Noticias. Y hoy, acompañado siempre de mi querida Isabel Revuelta, hablaremos del más grande científico de la historia, Isaac Newton. ¿Te parece que es el más grande científico o no? 250 años, sí. No, estoy de acuerdo. Antes de Einstein, no, es un genio, verdaderamente el tamaño de cerebro que tuvo Isaac Newton es fascinante. Como fascinante es su vida, como terrorífico era llevarse con él, porque era un hombre dificilísimo. Dificilísimo. Absolutamente, un jovencito, pues ahora se diría que tenía una huella tremenda por un abandono. Pero cómo el cerebro humano es capaz de calcular, Gerardo, a mí me maravilla, esa fuerza con la que se atraen los planetas al Sol y hacer una fórmula, lo había dicho Kepler, que eran las órbitas, digamos, elípticas, pero hace una fórmula y le sale exacta. ¡Qué tamaño de genialidad! Déjame presentarlo con las palabras no mías, sino con las de Isaac Asimov, en este libro clásico, 100 preguntas básicas sobre la ciencia. Y la segunda pregunta que hace es, ¿quién fue en su opinión el científico más grande que jamás ha existido? Le preguntan a Asimov. Y dice, si me dijeran el número 2, podría pensar en Pasteur, en Einstein, en Darwin. Pero si me preguntan por el número 1, y contesta, la mayoría de los historiadores de la ciencia no dudarían en afirmar que Isaac Newton fue el talento científico más grande que jamás haya visto el mundo. Tenía sus faltas, era un mal conferencista, tenía algo de cobardía moral y de llorón autocompasivo, y de vez en cuando era víctima de serias depresiones, pero como científico no tuvo igual. Impecable. Fundó las matemáticas superiores después de elaborar el cálculo, fundó la óptica moderna mediante sus experimentos de descomponer la luz blanca en los colores del espectro, fundó la física moderna al establecer las leyes del movimiento y deducir sus consecuencias. Fundó la astronomía moderna estableciendo la ley de la gravitación universal. Cualquiera de estas 4 hazañas habría bastado por sí sola para distinguirle como científico de importancia capital. Las 4 juntas lo colocan en primer lugar de modo incuestionable. Pero no son solo sus descubrimientos lo que hay que destacar. Más importante aún, su manera de presentarlos. Y es que Einstein por primera vez todo lo explica en números. Newton. Todo, perdóname. Newton, sí. Todo lo explica en números. Matemático, es el padre del cálculo diferencial. Yo me declaro incompetente en esas materias. Cuando la cursé en la preparatoria me parecía impresionante entender. Y él se atreve a explicar el mundo, pero además de explicar el mundo, lo hace desde un punto de criticar a los grandes filósofos naturales, a los grandes científicos, porque él nace, según el calendario gregoriano, uno u otro, a finales de, a principios del siglo XVII. O en 1642 o en 1643, según se adopte el calendario gregoriano. Exacto, principios o en las primeras décadas del siglo XVII. Entonces, la filosofía naturalista, imagínate qué siglo, se atreve a explicarlo todo. Descartes estaba muy de moda, Descartes, y él lo cuestiona todo. Pero vamos a hablar un poco de esa personalidad, de ese hombre de carne y hueso, porque siempre el colofón, yo recuerdo estar en la abadía de Westminster y ver cómo está ese maravilloso entierro, porque es una gran personalidad, lo entierran como lo que era, un genio increíble, no nada más de Inglaterra, sino del mundo entero. Y es grandilocuente como fue su obra. Y déjame leer lo que dijo Alexander Pope sobre nuestro personaje. La naturaleza y las leyes naturales yacían ocultas en la noche. Y dijo Dios, hágase Newton, y se hizo la luz. ¡Wow! Y se hizo luz porque él explicó todo, repito, por números. Fíjate, esto del cálculo, él le llamaba fluxions. Esta visión del fluxions es en qué momento yo lanzo una moneda al aire y en qué momento va cayendo aquí, 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 aquí y acá. Eso es fundamental para los actuarios. ¿Cuánto tiempo va usted, si le damos un seguro de vida, cuánto tiempo va a vivir sana? 1, 2, 3, 4 años. Cuando yo lanzo una moneda al aire, cuando está aquí, cuando está aquí, cuando está aquí, cuando está aquí, ¿cómo lo voy haciendo? Descubrieron el cálculo al mismo tiempo Newton y Leibniz. Y fue perfectamente documentado que lo descubrieron al mismo tiempo. Claro.
pero Newton odiaba a Leibniz porque se me robó la idea. Odiaba a todos. No, la verdad, odiaba a medio mundo. Pero su gran contribución, déjame insistir en el punto, es que todo lo dice en números. Sí, completamente. Publicó el libro en 1686, Principia Mathematica, donde reúne sus grandes ideas. Es el libro más grande que ha escrito la ciencia. Tuve alguna edición, traté de entenderla, confieso que no la entendí, pero puedo leer interpretaciones del Principia Mathematica. Por ejemplo, las 3 leyes del movimiento. Sí. ¡Qué maravilla! Sí. Y estas leyes del movimiento explican que se puede lanzar un cohete a la luna, que se pueda lanzar una bala, que se puede calcular cómo llega esa bala, pero también el GPS, y también los aviones volando, y también el envío de sondas al espacio. Sin duda es un científico importantísimo para la humanidad, hasta que Einstein también refuta muchas de esas leyes. Claro, corrigió, hizo eso, Exacto. sin duda. Yo quiero volver a ese personaje de carne y hueso porque justo nos habla de la grandeza. Tuvo una cátedra en Cambridge, la famosa en honor a Lucas, esa matemática que estuvo 28 años torturando alumnos, porque era un hombre completamente retraído. En su juventud, bueno, hablábamos de cuando niño, la mamá a los 3 años se casa con otra persona, con un clérigo, él es huérfano de padre y lo deja con los abuelos. Su padre murió antes de que él naciera. Entonces la mamá dice, bueno, pues además tampoco hay que juzgarlo con ojos del presente. Las mujeres no tenían una vida fácil y se casa con un hombre que deja a este pequeño con su abuela. Con la abuela. No habla nunca de los abuelos. Yo no creo que haya tenido, no sabemos si los quería o no. No escribe nunca sobre esos años. Y a la edad de los 11 regresa a su mamá viuda con 3 hermanos. Lo que sí escribió que él tenía ganas de ir a quemarle la casa a su mamá, a su papá y a los nuevos medios hermanos que tenía. Sí. Tenía el deseo de ir a quemar la casa. Digo, no lo hizo, pero lo tuvo. Lo tuvo. Y esa soledad y ese abandono hicieron que él se centrara en sí mismo y en la naturaleza. Desde niño hacía relojes de arena, calculaba la fuerza del viento. Fue un niño genial. Un niño genial porque además la gente decía, es que es imposible que vivas esta vida, eres absolutamente distraído. Y hay una anécdota interesante que me pareció entrañable. No le gustaba la vida de granja, por supuesto, para nada. Ya era jovencito y vivían a las afueras de Londres. No le gustaba, le parecía actividades deleznables, porque, bueno, ese cerebro que tenía. Y en una ocasión tenía que llevar el caballo de donde no había ido, y va por una vereda porque tenía que bajarse del caballo para no desbarrancarse, y llega a su casa ensimismado de la forma mayor posible, y le preguntan, ¿y el caballo? No sé, y traía las riendas en la mano. Entonces era un niño completa y absolutamente distraído por ese mundo que ya se le gestaba. Concentrado. Absolutamente. Oye, Gerardo, y claro, tendemos a simplificar la vida de una personalidad de este tamaño con el tema de la manzana. No fue fortuito, es un hombre que llevaba años y años buscando justo lo que tú dices. ¿Cuánto tardan las cosas en caerse? Habrá una fuerza, y descubre la fuerza de gravedad. Pero después de muchísimos estudios, era un hombre completamente académico. Sus compañeros en la universidad ya en Cambridge decían, yo en 5 años nunca lo he visto reírse. Una vez que estaba viendo uno de los tratados de los antiguos griegos, pero era un hombre tremendamente criticado también por esa falta de sociabilización. Absolutamente. Pero fíjate, por ejemplo, las leyes del movimiento, que estudiamos todos en secundaria, la ley de la inercia. Si un objeto está detenido y otro se mueve, el que se detiene sigue detenido y el que se mueve sin alterarlo, salvo que haya una fuerza que lo altere. Este ejercicio que se hace en secundaria, los maestros ponen una moneda, ponen así, la moneda está ahí, no se mueve. Quitas el papel que se movió y la moneda siguió sin moverse. O sea, pero esto se dice en números. Yo no sabría decir esto que acabo de hacer en números. Bueno, Y imagínate. Newton lo dice en números. Claro. La segunda ley del movimiento, la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Si tú empujas un carrito vacío, pues es muy fácil. Si lo llenas, Eso, te cuesta trabajo, Claro. porque la masa y la velocidad están asociadas. O la tercera ley de Newton, a cada acción corresponde una reacción igual y en sentido contrario. Todo esto que suena tan fácil de secundaria cambió la faz del mundo y permitió modificar el mundo. Einstein es otro genio máximo, ya hemos Claro. hablado de él, y corrigió muchos de los puntos de Newton. Claro. Pero el científico que explica el universo en números se llama Isaac Newton. Oye, y además, dime. No, perdón que te interrumpa. El común denominador de los dos es que no eran aptos para la vida social.
no eran aptos para la vida cotidiana. Sin duda. Por supuesto, no tiene una relación amorosa estable en toda la vida. No se casó ni tuvo hijos. Sí, ni tuvo hijos. Hablo de Newton. De Newton. Pero lo que sí tienen estos genios, sin duda que son genios, es un cerebro inusitado. Son inteligencias que se dan muy pocas veces en la historia y me parece entrañable cuando trata un poco de paliar ese odio que siente por sus detractores y no lo logra, porque una vez desdeña a la Royal Society, que era una liga de científicos importantísima para Gran Bretaña, y no acepta formar parte de esa liga hasta que se muere uno de sus principales enemigos. Y ese enemigo, cuando ya él logra, porque además cumple 80 años, una vida octogenaria, cuando llega a ser el director presidente de la Royal Society, se dedica a borrar, Gerardo, a destruir el conocimiento de ese adversario, lo borra por completo. Habla de una personalidad mezquina, muchos historiadores lo ponen como un hombre mezquino. Era un hombre mezquino y la persona de la que hablas es Hooke, el que descubrió un montón de cosas. Claro. Pero Hooke quería tener parte en su teoría de la gravedad. Lo que él dice es esto: la misma fuerza que hace que se caiga una manzana hace que no se caiga la luna, porque hay que estudiar las masas de cada uno. Y explica cómo los cuerpos dan vueltas y vueltas, pero como tiene un impulso, la masa determina que no se caigan. Y tiene un ejemplo muy claro del cañón orbital. Si yo disparo una bala de cañón desde una montaña, teóricamente seguirá dando vueltas y vueltas y vueltas hasta que algo la parara. Sus cálculos sobre las elipsis y sobre los movimientos son geniales. Y él se distrajo en otro tema. Le importaba mucho la alquimia. Buscó mucho tiempo cómo convertir metales en oro, lo cual era imposible. Y otro tema que lo obsesionaba, la Biblia. Él pensaba que en la Biblia, concretamente en el Apocalipsis, había un montón de señas secretas y llegó a una conclusión: el mundo no se puede acabar antes de 2060. Sí, puso esa fecha. Quizás después se acabe, quién sabe cuándo. Oye. Pero él llegaba a esas conclusiones. Pérdida de tiempo para todo lo que aportó, pero era otro ángulo y es que de Newton. Esto que hablas, Gerardo, de la alquimia, hay que entender que estaba muy cerca. Él está dando la ciencia, es padre de la ciencia. Entonces, todo ese pensamiento anterior, pues no es científico, evidentemente, ¿no? La alquimia era algo que se practicaba profundamente. Y te olvidas de decir algo muy importante: el color y la luz. Para Newton, la luz era tan impresionante que esta personalidad obsesiva hace que se perfore el ojo, con una aguja. Busca un lugar muy profundo en la órbita del ojo, porque para comprobar que todo lo que habían dicho sobre la luz era, sobre todo el color en la luz, era distinto. Luz y color es lo mismo, están en la misma, es una propiedad de la luz. Pero todo esto lo hace un genio, un hombre que ya nos acabó el tiempo, Gerardo, para hablar de este personaje, de este científico. Pero te voy a decir por algo, antonomasia. ahora que mencionaste la luz. Él dice que un rayo de luz se puede descomponer, sí, y que el blanco es la suma de todos los colores. Y cuando se descompone sale lo que vemos en el arco iris, cuando las gotas de lluvia funcionan como defractores. Claro. Esto molestó mucho al poeta Keats. Dijo: no, el arco iris es un acto milagroso. Sí. Y le fue a apedrear la casa a Newton. Digo, Keats era un poco loco. 1672, o sea, la época, estamos hablando de la época de Sor Juana en Nueva España. 1672 publica Optics. Se atreve que además lo convencen, ¿no? Porque también tenía mucho miedo a la crítica pública, no le gustaba publicar sus cosas, pero es un parteaguas. Y otro parteaguas en la historia es en 1687 se publica Principia Mathematica. Esto de lo que hablábamos. Ese es el enorme libro. Enorme. Se nos acabó el tiempo, Gerardo. Pero qué gusto platicarlo contigo. Igualmente, me parece muy bien. Nos vemos la próxima. Gracias a usted que nos acompaña.